Bien, hermanitos, pues y hermanitas, nuevamente estamos aquí para poder compartir la palabra de Dios y como decía la canción, la intención en cada momento cuando nos acercamos a su palabra es pedirle a Dios, muéstrame a Cristo, dame a Cristo Jesús, porque Él es la revelación de Dios. Y precisamente estamos en una carta en Colosenses donde Pablo pretende ayudar a sus hermanos en Colosas que no lo habían visto a que recuerden y sepan que están completos en Cristo Jesús, que no necesitan nada más sino solo a Cristo. Ya hemos visto muchas cosas respecto a esta carta. Es Pablo escribiendo a los de Colosas desde la cárcel, a unos hermanos que no había visto, que estaba escuchando apenas de ellos a través de Epafras, y Pablo escribe 4 capítulos que tenemos hoy, tú y yo, en este documento de Colosas, la carta a Colosenses. Colosenses puede dividirse muy bien en 2 secciones muy grandes. Capítulo 1 y capítulo 2, Pablo va a enfatizar muchísimo en la doctrina, en lo que ellos necesitan saber y recordar acerca de Jesús, en quien están completos. Y capítulo 3 y 4, Pablo va a hablar acerca de cómo deben de practicar esta enseñanza. La doctrina y la práctica, 2 realidades que el cristiano necesita en su diario vivir. Hoy vamos a meditar en un pasaje más, ya entrando en el capítulo 2 que nuestro hermano Héctor inició la semana pasada, y vamos a mirar el capítulo 2, versículo 4 al 7. Acompáñenme, Colosenses 2, versículo 4 al versículo 7. ¿Lo tienen, hermanas, hermanos? Y el texto dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oremos. Buen Dios, tú que habitas en la multitud, Señor, de las alabanzas de tu pueblo, tú que estás pendiente de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, aquí en Cardel, nos acercamos ante ti, buen Dios, para suplicarte que nos muestres a Cristo en tu palabra. Señor, que tú puedas afectar y dominar nuestras vidas a través de la enseñanza de tu palabra, Dios, y que todos aquí, Señor, podamos confesar de que tú eres nuestro buen Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a mí para poder compartirlo y que todos juntos podamos ser edificados y bendecidos por tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero mostrarles una imagen que mientras estuve meditando en el pasaje vino a mi mente. En la siguiente diapositiva existen algunos distintivos para saber si una persona está creciendo de forma saludable. Cuando tú y yo, nosotros llevamos a nuestra hija al doctor, algunos de los parámetros que el doctor pide que se midan son el peso, la estatura, cuánto está midiendo, porque a través de estos parámetros el doctor o la doctora puede decir: tu hijo, tu hija, o usted, señor o señora, está desarrollándose bien. Tiene un buen peso, tiene una buena estatura. Para la edad que tienes una correcta estatura o un buen peso. Y es que estos parámetros ayudan al doctor a saber si nuestro hijo, en este caso mi hija, está creciendo saludablemente. Y si no está en los parámetros adecuados, el doctor o la doctora va a decir que algo está pasando equivocadamente. Otro tipo de parámetros para los pequeños es que si estos pequeños, después de aproximadamente 3 o a lo mucho 4 años, si este pequeño hijo no está caminando, seguramente algo está pasando con su organismo de equilibrio para poder caminar él mismo sin dependencia de sus padres. No es posible, no es normal, no es saludable ni correcto, sino extraño que un pequeño no camine después de un tiempo
predeterminado. El andar, entonces, el desarrollo, el crecimiento, también se puede ver a través de si está caminando o no, si está andando o no. Y pensando en esta ilustración, es lo que vamos a ver en el día de hoy en nuestro pasaje. Le he puesto por título a la enseñanza del día de hoy, nuestro andar en Cristo. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, hermanas? Exacto, cómo caminar en Cristo, nuestro andar en Cristo. Al final del día, como les decía, esto va a ser una de las marcas para saber si tú y yo estamos creciendo saludablemente, o si estamos enfermos, o si realmente estamos imposibilitados para caminar, que veremos eso hasta el final. Dos cosas que vamos a ver en este mapa de enseñanza. La primera parte va a hablar acerca de algunos principios de cómo andaba Pablo, incluso desde la cárcel, del andar de Pablo desde la cárcel. Después veremos en el versículo 6 y 7 el cómo debemos andar en Cristo. ¿Qué significa esto de andar en Cristo? ¿Cómo es que yo debo de hacerlo? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, Pablo va a hablar un poquito de esto en Colosenses, versículos 6 y 7. Así que empecemos con nuestro primer encabezado, que nos va a hablar aparte del andar de Pablo en Cristo. Leamos nuevamente en la siguiente diapositiva, Colosenses 2, 4 al 5. Miren muy bien y escuchen. Y esto, está hablando Pablo, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En este pasaje veremos algunos principios de cómo era el andar, el caminar, el servir, el crecer, el moverse de Pablo. Note muy bien el versículo 4, porque la actitud de Pablo aquí, en el versículo 4 que dice ahí mismo en esta pantalla, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, nos lleva a pensar, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué es lo que dijo antes? Porque dice, y esto lo digo. Es decir, que es muy importante nosotros saber qué es lo que estaba diciendo Pablo con anterioridad. Diapositiva que sigue. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a los de Colosas? Para que nadie los engañe. ¿Cuál era el tema de Pablo en los versículos anteriores? Lo vamos a ver en Colosenses 2:3, que nos compartió nuestro hermano Héctor la semana pasada. Y el texto dice, en quien, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es lo que Pablo estaba hablándoles como tema en los versículos anteriores, en este versículo, acerca de Cristo? De que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. De hecho, no solamente Pablo habla de Cristo en el capítulo 2, en este versículo, sino ya lo hemos estudiado. Pablo en el capítulo 1, del versículo 15 al 23, habla de un poema maravilloso donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que Pablo, el tema de Pablo constantemente es Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, cuando Pablo le dice a los de Colosas, y esto os digo para que no sean persuadidos, para que no sean engañados, está hablando acerca de Cristo. Le está enseñando acerca de Cristo. Le está una y otra vez recordando lo que necesitan saber acerca de quién es Cristo, porque estaban siendo seducidos a abandonar la idea de que en Cristo, estar en Cristo, creer en Cristo, es estar completos, no les falta nada. Entonces, hermanas, hermanos, siguiente diapositiva. ¿Cómo fue parte de la actitud de Pablo en esta carta de Colosenses con enseñanza a los de Colosas? ¿Cómo es el andar de Pablo, incluso desde la cárcel, constantemente con enseñanza? Enseñando una y otra vez acerca de Cristo Jesús. De hecho, en algún momento Pablo, me parece que en Corintios dice, y no me propuse saber más, nada más entre ustedes, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Pablo constantemente nos enseña, nos muestra a través de su vida
que el andar de un cristiano es constantemente con enseñanza, es enseñándonos, exhortándonos, animándonos, recordándonos las verdades de la Escritura. Y así es como tenemos a Pablo aquí. Es que Cristo tiene la preeminencia, colosenses. Y yo quiero enseñarles a ustedes esto para que no sean tentados y persuadidos con vanas filosofías, sean engañados a desprenderse de la plenitud que tienen en Cristo Jesús. Así que Pablo, el inciso número 1 de cómo él andaba con los de Colosas, era con la enseñanza. Les enseñaba acerca de Cristo. Así andaba Pablo, enseñando. Ahora miren muy bien el versículo 5. Siguiente diapositiva. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cuál era otra actitud de Pablo de su andar en Cristo en la cárcel para con los de Colosas? Diapositiva que sigue, el texto nos dice, con gozo. ¿Lo notan? No obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome. Esta es la actitud de Pablo. Pablo andaba en Cristo Jesús con gozo. Y es muy interesante la alegría de Pablo, porque la alegría de Pablo, la fuente de la alegría de Pablo, proviene al escuchar, al saber, al entender que sus hermanos están andando en la fe, están caminando. Esta es parte de la actitud de los cristianos y tenemos el registro en las Escrituras de esta misma intención. Fíjese muy bien. Tercer libro de Juan, tercera carta de Juan, versículo 3 y 4, ahí en la diapositiva. Este es el apóstol Juan, y note nuevamente la misma actitud, la misma forma de andar del apóstol Juan hacia sus hermanos. Dice el texto, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Cómo se sintió? Alegre, acerca del testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hijos, mis hermanos, escuchar que mis hermanos en la fe están andando en la fe. Ese es el gozo del creyente. Cuando tú y yo estamos caminando, parte de nuestro gozo, de nuestro andar, proviene no de nuestro caminar, sino del caminar de otros. Y esa es la actitud de Pablo. Él estaba alegre, contento de saber que sus hermanos estaban caminando. Entonces, diapositiva que sigue. ¿Cómo era el andar de Pablo? Algunas de las cosas del andar de Pablo en estos dos versículos, al menos señalé dos. El primero es con enseñanza a sus hermanos. Y el segundo es con gozo. Pablo deseaba que sus hermanos siguieran comprendiendo, conociendo, recordando acerca de Cristo Jesús y la verdad de Cristo Jesús. Y les enseñaba una y otra vez. Y con gozo también andaba Pablo, pues al escuchar de la fe de ellos, él estaba alegre, contento de saber, yo estoy en la cárcel, sí, estoy sufriendo, sí, pero mis hermanos que han creído en Cristo Jesús están caminando. Y Pablo podía tener esa certeza de gozo porque el Dios que lo sostenía a él es el mismo Dios que lo sostendrá a ellos. El Dios que lo amó a él es el mismo Dios que lo está amando a ellos. Y por eso Pablo podía tener un gozo total de saber que el Dios que me está transformando a mí, los transformará a ustedes. Bien, el centro siempre será Cristo Jesús en todo esto. Es una enseñanza acerca de Cristo, es un gozo que proviene de saber que fueron salvados por Cristo y que están caminando con Cristo. Y por eso es que Pablo ahora en el versículo 6 y 7 nos llevará al siguiente encabezado acerca del andar en Cristo. Miren muy bien, Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Quiero que noten muy bien el argumento lógico de aquí de Pablo. Hay un argumento secuencial, hay un argumento lógico. ¿Por qué podemos decir eso? Porque el texto nos dice por tanto. Lo que nos implica, nos quiere decir Pablo es, debido a lo anterior,
debido a lo que ya les he dicho con anterioridad, entonces, esta es una causa y efecto. En base a la verdad anterior, entonces, Pablo va a decir lo que le acabamos de leer. Y nuevamente recordamos que el tema del que está hablando Pablo en los versículos anteriores y el capítulo anterior, ¿cuál es? Cristo. Es Cristo. Estar completos en Cristo Jesús. Es la suficiencia de Cristo Jesús. De que Cristo es el tesoro de gran precio. En donde leímos en Colosenses 2 y 3 que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en base a esta verdad de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y el conocimiento de la verdad, que Pablo dice, debido a Jesucristo, entonces ustedes pueden andar en Él. Por tanto, así, teniendo a Cristo Jesús, de la manera que ustedes han recibido, la palabra aquí recibir implica, han confiado en Jesucristo, han rendido su vida a Jesucristo, han creído en Él, están convencidos de que Jesús es el Señor. Por tanto, de la manera que ustedes han creído en este Jesucristo, la consecuencia de esto es, anden en Él. Andar en Él. Esta es la secuencia lógica. No es posible que una persona pueda andar en la voluntad de Dios a no ser que haya rendido su vida a Cristo Jesús, que haya creído en Jesucristo, que haya confiado en Jesucristo. He aquí el problema de nosotros como padres, que a veces demandamos a nuestros hijos o hijas que se comporten como cristianos, y eso es imposible. No pueden comportarse como cristianos, son pecadores que necesitan un Salvador. Tienes que enseñarles, sí, pero no te frustres, porque ellos necesitan un poder que aún no tienen, el poder de estar en Cristo Jesús, para andar en Cristo Jesús. Es imposible pedirle a una persona alcohólica que deje de tomar. Es imposible pedirle a una persona que está en su naturaleza caída, que actúe con otra naturaleza que no posee. Y el argumento de Pablo lógico de aquí es, necesitas a Jesucristo en tu vida para poder andar en la vida que Él compró para ti. Tú no necesitas tratar de ser cristiano. Tú necesitas tener a Cristo para ser cristiano. Es totalmente diferente. El mundo y las religiones te dirán, tú tienes que comportarte como una persona correcta y moral para poder recibir el favor de Dios. Y el cristianismo te dice, no, tú no puedes hacer eso. Tú necesitas primeramente rendirte, decirle, yo no puedo, soy tan débil, soy tan frágil, soy tan pecador, estoy tan obstinadamente resuelto a desobedecer tus mandamientos, Dios. Necesito que tú me venzas, necesito yo confiar en ti. Y a partir de ahí empieza la verdadera vida cristiana. A partir de ahí. A partir del momento en el que Dios, en su poder, como lo leímos en Colosenses en muchos textos pasados, el cual nos ha librado de la potestad del gobierno de las tinieblas. Es Dios quien hace algo en un pecador. Tú no puedes andar en Cristo si no hace algo Dios por tu vida. Tú necesitas rogar a Dios que haga algo por tu vida porque tú no puedes hacerlo. Es Dios con su poder que puede transformar una vida que está obstinada a un camino de pecado. Dios la convence con su poder y la traslada al reino de su amado Hijo para que ande en este reino nuevo. Esa es la consecuencia lógica de Cristo Jesús. Esta es la consecuencia lógica de este pasaje, perdón. Entonces quiero que vean, hermanos, que el andar de Cristo presupone en principio estar en Cristo. Pero ¿qué significa andar en Cristo? Andar en Cristo lo que significa es disfrutar de Cristo. Es tener una vida en comunión con Cristo. Es la compañía eterna de Dios con nosotros. Estar en Cristo es eso, caminar con Cristo. Es decirle sí a las palabras de Dios y decirle no a tus deseos pecaminosos. Eso es andar en Cristo. Es disfrutar del perdón y del amor que Dios nos ha dado. Andar con Cristo es tener el poder de Dios para disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Eso es andar en Cristo. Entonces,
Una de las formas en las que yo les puedo decir qué significa andar en Cristo, en la siguiente diapositiva, es: andar en Cristo es vivir en Cristo. Vivir en Cristo es imitar a Cristo. Eso es andar en Cristo. Por eso les decía que es imposible que tú andes en Cristo, que tú quieras imitar a Cristo, si Cristo no está en ti en principio. Si tú no eres su hijo. Tú necesitas a Cristo para poder disfrutar a Cristo y andar en Cristo e imitar a Cristo. Por lo tanto, el resultado de la fe en Cristo, conforme al pasaje que estamos estudiando, el resultado de nuestra confianza en Cristo es andar en Cristo. Y quiero que escuches muy bien lo siguiente. Porque en este pasaje que estamos viendo en Colosenses 2:6, la palabra andad, esta palabra, por primera vez Pablo en Colosenses usa un verbo en su forma imperativa. ¿Qué significa que sea una forma imperativa? Que es un mandamiento, una orden de comando. No es de que si tú quieres puedes andar en Cristo. No es de que quizás tú puedas andar en Cristo, sino que Pablo usa este verbo de forma imperativa diciendo: anden en Cristo. No es una opción. Aquellos que han creído en Cristo Jesús deben andar en Cristo Jesús. Es imposible que tú digas: Jesús es mi Salvador, si tú no andas con ese Salvador. Entonces Pablo usa esta palabra imperativa para recordarle a sus hermanos de que ellos deben andar en Cristo. Si tú has creído en Jesucristo, tú debes andar en Cristo. Tú necesitas a Cristo para andar en Cristo. Y una vez que tú has creído en Cristo, tú debes andar en Cristo. Ya explicamos un poquito qué significa esto de andar en Cristo. Pero ahora la pregunta que surge: ¿cómo es que andamos en Cristo? ¿Qué significa esto de andar en Cristo? ¿Cómo yo debo de andar en Cristo? Si es una orden, Pablo ahora va a empezar a dar algunas directrices de cómo debemos andar en Cristo. Por eso nos llevan hasta el siguiente encabezado, de cómo debemos andar en Él. Y lo va a explicar Pablo en alguna forma en el versículo 7. Escuchemos lo que dice el versículo 7 en la siguiente diapositiva. Pablo terminó diciendo: andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo andamos en Cristo? ¿Qué implicaciones tiene andar en Cristo? 4 puntos que vamos a ver a través de este pasaje. 4 aspectos que Pablo nos dice de forma explícita acerca de cómo es mi andar en Cristo. Y mientras estemos viendo estos puntos, yo quiero que tú te analices a ti mismo de cómo es tu andar en Cristo Jesús, de cómo tú estás diciendo que andas en Cristo Jesús. Como lo decíamos al principio en esta imagen de este bebé que caminaba, estos son los parámetros que tú vas a saber para ver si tú estás creciendo saludablemente o si hay un problema en ti, o de plano no tienes pies para andar y tú dices que andas. Eso significa no has creído en Cristo Jesús. Veamos el primer inciso de estos puntos de andar en Cristo. Pablo dice arraigados. La primera idea que Pablo trae a la mente de los de Colosas tiene que ver con una ilustración acerca de la agricultura, ¿verdad? Arraigados. La palabra arraigados implica echar raíces. La ilustración es muy sencilla. Aquellos que han creído en Cristo Jesús, que andan en Él, una de las evidencias de esto es que están arraigados, están echando raíces profundas, como en un árbol, que como lo tengo puesto ahí. El deseo, o se espera de cualquier árbol, los que vemos aquí afuera, los arbolitos, es de que estos crezcan en la medida en que estén siendo alimentados y sustentados por sus raíces. Porque la raíz de los árboles que vemos aquí, de las plantitas que vemos aquí,
el sustento de esto proviene de cómo están alimentándose de las raíces, de qué es lo que sostiene. Pero no solamente esto, si las raíces fueran pequeñitas, el árbol seguramente, depende del tamaño, caerá. Entonces las raíces del árbol no solamente alimentan a todo el árbol para su crecimiento, sino también sostienen al árbol para que no se derrumbe. Y Pablo está usando esa misma ilustración acerca de nuestro andar en Cristo. Y quiero que noten muy bien que Pablo, antes de decir de un crecimiento hacia arriba, habla de un crecimiento hacia abajo. Echar raíces profundas, profundizar nuestro entendimiento de Cristo. ¿Qué significa en la práctica arraigados en Cristo? Lo primero que debo decir es de que esta palabra implica un acto en el pasado, en el que Dios nos ha trasplantado, por así poner, de un huerto a otro. Del huerto de Satanás, del huerto de nuestro pecado, nos ha trasladado a su jardín. De eso significa que estamos arraigados en Él. Pero también implica un desarrollo en nuestra meditación acerca de Cristo, nuestra profundidad acerca de Cristo, el estar constantemente recordándonos, profundizándonos hacia abajo, sosteniéndonos en Cristo Jesús. Eso es lo mismo que Jesús le dirá a sus discípulos en Juan 15, donde dice: separados de mí, nada pueden hacer. Si ustedes no están dependiendo de mí, arraigados en mí, no van a poder andar ni caminar. No van a poder seguir su cristianismo. Esta parte de arraigados habla de una permanencia, de una dependencia, de meditar en Él, de recordar en Él, de constantemente saber qué es lo que Cristo es para nosotros y qué somos en Cristo Jesús. Profundizar en las verdades de Dios. No estoy hablando con profundizar de que estudies teología. No se refiere a esto. Porque Pablo aquí no tenía cursos académicos y cursos de teología, ni nada de eso. Él simplemente está recordándoles a Cristo, para que ellos siempre estén presentes del Cristo que en ellos han creído. Eso es arraigados en Él. Como estos árboles plantados, es que Pablo ahora nos está poniendo nosotros. Ustedes son como un árbol plantado. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Los bienaventurados, habla de los bienaventurados y los que llevarán a destrucción. Y ustedes serán como árboles plantados junto a arroyos de agua viva, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es la misma idea de un árbol. Y aquí Pablo nos señala como unos árboles. El terreno es Cristo. Y las raíces que echamos es nuestra asimilación de Cristo, nutrirnos de Cristo, es nuestra dependencia de Cristo. Eso significa arraigados en Él. Como inciso número A, entonces, ¿qué significa andar en Cristo? Es depender de Cristo, es meditar en Cristo, es aferrarse a Cristo, ser sostenidos por Cristo, contemplar a Cristo. Eso es arraigarse. Pero Pablo ahora pasa a otro punto, inciso número B. Ahora Pablo dice sobre edificados en Él. ¿Cómo andamos en Cristo? No solamente arraigados en Él, sino también sobre edificados en Él. Y ahora Pablo pasa de la agricultura a la construcción. Habla Pablo en términos de construcción. La idea de sobreedificados en Él es: construye tu vida en Cristo Jesús. Construir nuestra vida en Él. Fíjense muy bien que Pablo en el arraigados en Él habla de un crecimiento ¿hacia dónde? Hacia abajo. Pero ahora aquí habla de un crecimiento hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Muchas veces estamos preocupados en cómo crecemos en obras, en muchas cosas en nuestro andar con Cristo, pero a veces nuestras raíces están poco profundas en Él. Las dos cosas son importantes: nuestro crecimiento hacia arriba, nuestras acciones, construir nuestra vida en Él, como también nuestra dependencia en arraigándonos en Él. Y aquí Pablo entonces usa la ilustración de un edificio entonces, en el que está siendo construido, y dice: ustedes deben de construir su vida en Cristo Jesús, sobreedificados en Él. ¿Qué significa esto en la práctica? Que nuestras decisiones deben estar en armonía con su palabra. Eso es construir nuestra vida en Él. Que nuestras acciones, cualquiera que sea, debe estar en armonía con el carácter de Jesucristo. Eso es construir nuestra vida en Él.
que yo siendo esposo, tengo que partir mi labor como esposo sobre el fundamento de esta edificación mía como esposo en el carácter de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo en Efesios dirá, esposos, ustedes amen a sus esposas así como el fundamento que es Cristo. ¿Se dan cuenta? Sobre edificados en Él es construir nuestra vida en Él, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras acciones. Toda nuestra vida está girando en torno en Cristo Jesús, en su palabra. Y esta, hermanos, siguiente diapositiva, esta sobreedificación nos habla de una acción en progreso. Yo puse una palabra en francés, no, en inglés. ¿Cómo dice la palabra ahí en inglés, bro? Under construction. El hermano sabe más inglés que yo. Under construction. Bueno, ¿qué significa? En construcción. En construcción. Quiero que por un momento voltees a ver el que está junto a ti. A ver, quiero que lo veas. Y notes que tu hermano está en construcción. No es lo que debería de ser, pero no es tampoco lo que fue. Esta sobreedificación nos habla de que estamos en una constante, día a día, construcción. Y Dios no espera que tú pienses, que tú te imagines, que tú sueñes cómo debes de construir tu vida en Cristo. Yo le voy a poner esto, este arco, yo voy a hacer este diseño, lo voy a pintar de esta manera. Dios no quiere que hagas eso con tu vida. Dios nos ha dado un modelo. El modelo es Cristo Jesús. La casa perfecta, el templo perfecto de Dios, el Hijo perfecto de Dios. De tal forma que te dice a ti, yo no quiero que trates de hacer tu vida como tú quieras, sino que lo hagas igualito a este que ya hice. No quiero que inventes otra forma de vivir tu vida, sino que lo hagas como este. Quiero que lo hagas con estos colores que están aquí, quiero que lo hagas con estas puertas, estas ventanas. Y lo que muchas veces nos pasa a nosotros es pero es que creo que a mí me gustan este tipo de ventanas en mi edificio con Dios. O sea, sí está bonito esto, pero creo que no está tan bien perdonar a todo mundo. Si se dan cuenta de la analogía que espero que estén viendo la analogía que estoy poniendo. La construcción del perfecto templo de Dios, que es Jesucristo, perdonó a todo mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora mi sobreedificación es, sí, pero me gustaría más esta ventana porque creo que entra mucho más luz. Así que yo prefiero no perdonar a esta persona. Dios no espera que tú trates de inventarte cómo construir tu vida en Cristo, sino que te ha dado un modelo que es Jesucristo para que sobreedifiques sobre Él, y no solamente sobre Él, sino que lo imites, ese edificio, tu vida. Eso significa sobreedificados en Él, que tanto Jesús es nuestro fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida, como Jesús es nuestro modelo al cual nosotros estamos aspirando a tener, de tal forma que si vemos que aquel modelo no es este mismo, derrumbemos eso y digamos, tengo que parecerme a este modelo, y con la ayuda de Dios, y lo haré. Miren lo que dice un comentarista acerca de este pasaje. El comentarista dice lo siguiente acerca de este sobreedificados en Él. El edificio, nosotros, lo que está hablando de este pasaje, debe de crecer día a día, día tras día, semana tras semana. ¿Esto implica esfuerzo? Sí, pero debe ser así. Hasta que lleguemos a ser una morada digna del Espíritu Santo de Dios. Esto debemos hacerlo, sí, hermanos. La ventaja que tenemos nosotros es de que Él ya ha dicho, voy a morar en ti. Pero es que es imperfecta en mi casa, pero voy a morar en ti. Nuestra labor es hacer que el Espíritu Santo esté cómodo en esta habitación. Llénense del Espíritu Santo. Sean dominados por el Espíritu Santo. Bueno, continuamos. El autor dice, no es cuestión solo de acumular más y más conocimiento bíblico. ¿Es importante el conocimiento bíblico? Sí, pero no es cuestión solamente de eso, sino sobre todo de parecernos más y más a Cristo. La meta no es aprobar exámenes de teología, sino ser semejantes a Cristo, este edificio, este templo perfecto de Dios que dice, míralo, porque yo quiero que construyas tu vida como este modelo que te he dado.
Y esta es la idea que Pablo presenta aquí, en este pasaje. Siguiente diapositiva, bro. Fíjense muy bien lo siguiente. Pablo nos ha dicho ya arraigados y después nos ha dicho sobreedificados. Dense cuenta que Pablo nos habla de un crecimiento. Arraigados habla de un crecimiento hacia abajo, en nuestra dependencia a Cristo. Y sobreedificados habla de un crecimiento hacia arriba, en nuestra conformidad a Cristo. De esta forma estamos andando en Cristo. Pero Pablo no termina ahí. Miremos el siguiente inciso, inciso C. ¿Qué significa esto de andar en Cristo? Inciso C lo encontramos en el versículo 7, donde dice: y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Inciso C, ¿cómo andamos en Cristo? ¿Qué significa todo esto? Tenemos que ser confirmados en la fe en Él. La idea de la palabra confirmados es ser establecidos, hacer de una cosa sólida, que debemos de fortalecer, consolidar, solidificar cada día más y más. El texto dice la fe, su confianza en Él, su creencia en Él, su convicción en Él. Háganla cada día más y más sólida. Me gusta mucho cómo lo dice un comentarista acerca de este pasaje, en que la fe la pone como el cemento de la construcción, que es lo que lo hace sólida. Ustedes deben de solidificar su fe, hacerla sólida, hacerla estable. Y Pablo le está diciendo a los de Colosas: han sido tentados a abandonar la confianza que Jesús les ha dado de saberse completos en Él, satisfechos en Él, enteros en Jesucristo. Y Pablo les dice: tienen que hacer sólida su fe. Tienen que volver a los fundamentos incluso y hacer que esta fe sea sólida, sea consistente, sea de una sola pieza, para que así construyan todo lo que ustedes tienen que hacer. Porque la fe de los de Colosas estaba siendo puesta en peligro. Había el agnosticismo que estaba aquí de manera incipiente en los de Colosas. Había doctrinas egipcias, doctrinas de misterio. Había un montón de doctrinas que estaban alrededor de los de Colosas. Y ellos estaban siendo tentados a abandonar su confianza en la plenitud de Cristo Jesús. Y Pablo les dice: ustedes tienen que hacer sólida su fe y su confianza en Cristo Jesús. Va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos donde los vientos van a venir contra ustedes, las mareas. Pero, como lo dice Jesús en Mateo capítulo 7, ¿a qué compararé a aquellas personas que oigan mis palabras? A un hombre prudente que escucha mis palabras y las pone por práctica y construye su vida sobre la roca. Y aunque vengan vientos y mareas, su casa no se derribará. De eso habla el hacer sólida nuestra fe. Háganla sólida, recuerden todo esto. Y por último, acerca de nuestro andar con Cristo, Pablo señala un último aspecto. Inciso C. Nuestro andar en Cristo, en Él, se trata de arraigarnos en Él, sobreedificarnos en Él, consolidarnos en Él, pero también el texto nos dice: abundando en acciones de gracias. Inciso C, llenos de gratitud en Él. ¿Y por qué Pablo señala la gratitud como una expresión más de nuestro andar en Cristo? ¿Por qué Pablo señala la gratitud? ¿Qué clase de gratitud? Incluso habla Pablo aquí, porque el mundo entero también puede dar gracias, ¿no? Hay muchas personas que conocemos que dicen: gracias a Dios me dio la vida. ¿De qué clase de gratitud habla Pablo aquí que debemos abundar? La palabra que usa Pablo aquí, abundando, implica el ser llenos. El ser llenos, estar hasta arriba, hasta el copete de la gratitud. La gratitud, hermanos, aunque todo el mundo dé gracias, solamente el creyente tiene razones más que suficientes para vivir una vida con gratitud, como una expresión de adoración a Dios. Solamente el creyente.
Solamente aquel que ha creído en Cristo Jesús, solamente aquel que anda en Él, puede verdaderamente tener razones más que suficientes para agradecerle a Dios en toda situación. ¿Y por qué? ¿Qué es la gratitud? ¿Qué significa esta virtud cristiana acerca de la gratitud? Porque es diferente a las cosas que el mundo ve y que da gracias a Dios. Ya hemos hablado acerca de la gratitud. La gratitud cristiana es poder ver, apreciar la gracia de Dios en toda circunstancia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios que nos da de forma inmerecida. Es el actuar de Dios en donde no tenía que haber actuado. Es Dios haciendo algo que tú y yo no podemos hacer por nuestra propia cuenta, y Dios nos da eso de manera gratuita. La gratitud cristiana es poder apreciar, ver esta obra de Dios, esta gracia de Dios en cualquier momento de nuestras vidas. Y eso el mundo entero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque solamente el cristiano, cuando está en una dificultad y en un problema, puede incluso decir: gracias Dios, porque a través de esto tú me estás humillando y me estás ayudando a reconocer que necesito de ti. Y eso el mundo entero no lo puede hacer, porque el mundo entero siempre podrá dar gracias de formas generales. Tengo la vida, tengo salud, pero ¿qué pasa cuando no tienes salud? ¿El mundo entero da gracias a Dios? No. Pero el cristiano sí tiene razones lícitas y válidas y razonables para decir: gracias Dios. Gracias Dios. ¿Y por qué? Gracias Dios. La gratitud, la gracia de Dios es en donde Dios nos ha colocado en un reino. En la Biblia se menciona la gracia de Dios como si fuera un reino. Todo está sido dominado por la gracia de Dios. El rey, la gracia de Dios. Entonces, todo para el cristiano es gracia. Gracia, 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 gracia. Todo ha sido dado por gracia. Se nos ha dado un Salvador por la gracia de Dios. Se nos acercó el mensaje del Evangelio por la gracia de Dios. Pudimos comprender el Evangelio por la gracia de Dios. Fuimos salvos por la gracia de Dios. Dios está con nosotros para siempre por la gracia de Dios. Estamos siendo santificados por la gracia de Dios. Podemos arrepentirnos del pecado por la gracia de Dios. Tenemos bendiciones espirituales eternas e imperecederas por la gracia de Dios. A pesar del dolor y las dificultades, podemos ir al trono de Dios de forma libre, gratuita, por la gracia de Dios. Para el cristiano todo es gracia de Dios. Y por eso es que el cristiano, al ver la gracia de Dios, tiene razones para vivir con gratitud y ser lleno de gratitud para con Dios. Hermanos, el creyente, el que anda con Cristo Jesús, puede apreciar la gracia de Dios en su vida. Puede apreciar la gracia de Dios a pesar de un mundo entero diciéndole a Jesús, por ejemplo: bájate de la cruz, no a otros sanaste y tú no puedes hacer algo por ti mismo. Pero Jesús, aún en la cruz, Él podía dar gracias a Dios. Nos dice un texto en la Biblia que Jesús, poniéndosele delante el gozo de la salvación y todo lo que iba a hacer, Él lo actuó con gozo, sabiendo lo que iba a suceder. Porque veía a Dios, conocía a su Dios, a su Padre. Y en medio de esa dificultad Él podía dar gracias a Dios. Hablando de la gracia de Dios y nuestra gratitud hacia Dios, miren lo que dice Pablo en un pasaje que me gusta mucho. 1 Corintios 15, 9 y 10. Y este pasaje, subráyalo en tu Biblia, márcalo en tu Biblia y siempre medítalo en la palabra. Pablo dice, primero fíjense que habla de su pasado. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Y todos aquí tenemos un pasado, antes de Cristo, un antes y después de Cristo.
Versículo 10, que es el texto que yo les digo que marquen en sus Biblias. Pero por la gracia de Dios, este pero es lo que marca la diferencia. Es lo que hace que la vida del creyente pueda estar llena de gozo, de alegría, de paz, de esperanza y de gratitud. Pero por la gracia de Dios, a pesar de ser lo que fui, soy lo que soy. Apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, esta gracia ha producido muchas cosas en mi vida. Me ha motivado para trabajar para el Señor. Me ha motivado para soportar el sufrimiento. Me ha motivado para predicar el evangelio de los demás. Esta gracia de Dios que me salvó es la gracia de Dios que está operando en mi vida y que me ha hecho muchas cosas. Pero termina diciendo Pablo, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. 3 veces la palabra gracia de Dios, la gracia de Dios, está subrayándose Pablo aquí. Tanto en nuestra salvación en el pasado, en nuestra santificación en el presente, como quien se lleva la gloria en el futuro. La gracia de Dios. Y por eso es que Pablo puede dar gracias a Dios todo el tiempo. Hermanos, es por la misericordia de Dios que muchas veces a nosotros, sus hijos amados, nos meten momentos de dificultad, de enfermedad. ¿Por qué? Muchas veces no podemos experimentar a Dios de una forma mejor y más plena, a no ser que estemos humillados a Dios, a través de una enfermedad. A través de la enfermedad es como Dios a veces a sus hijos los humilla para que ellos nuevamente recuerden el Dios que los salvó. Y a pesar de no tener un pie, como nuestro hermano Rosendo en Jalapa, a pesar de faltarle el otro pie, una mano, lo que sea, él pueda decir, pero yo merecía el infierno. Y ahora yo merezco el cielo, no por lo que yo hice, sino por la obra de Cristo Jesús. Pudiera faltarnos la salud, el dinero, el trabajo, la familia, un montón de cosas, pero aún ahí el cristiano podría decir, gracias Dios. Esta es la forma en como Pablo les recuerda a los de Colosas lo que significa andar en Él. Siempre estar lleno de gratitud por medio de Cristo Jesús. Miremos entonces nuestro pasaje inicial. Siguiente diapositiva. Aquí iniciamos. Colosenses 2, 4 al 7. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, hermanos en Cardel, de la manera que habéis creído, recibido a Jesucristo, su Señor, anden en Él. ¿Y cómo? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para el creyente y discípulo de Jesucristo, ¿cómo es andar en Cristo Jesús? ¿Cómo es tu andar en Cristo Jesús? ¿Estás andando? ¿Estás caminando en Él? ¿Estás avanzando? El no caminar, el no avanzar, lo que implica es de que quizás algo esté mal en tu vida. Porque se espera que todo creyente ande, camine. Dios te ha dado vida para que vivas y te ha dado pies nuevos, músculos nuevos en tus pies que antes no tenías, para que camines en la vida que Dios te ha dado. Y si no lo estás haciendo, algo está mal en tu vida. Hoy hemos visto algunos puntos en la siguiente diapositiva de lo que significa nuestro andar en Cristo. Arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en la fe en Él y llenos de gratitud en Él. ¿Así estás andando? ¿Así es como tú estás viviendo? ¿Esta es la forma en cómo tú te conduces en tu diario vivir? Tú tienes que meditarlo en tu corazón. Tú tienes que hacer esa pregunta en tu vida y decir, ¿estoy caminando o estoy paralizada en alguna situación? O paralizado. Medita en esas palabras. Porque si no estás caminando así, ve a Cristo y renueva tus músculos de tus piernas en Él para que puedas andar en la vida que Dios te ha dado.
pero posiblemente aquí haya alguien, o nos estén viendo en las transmisiones, de que él dice, yo no ando en Cristo, yo ni siquiera tengo a Cristo. Que vives tu vida como tú quieres vivirla. Si es así, amigo, amiga que nos ven en transmisión o que están aquí, estás en un peligro. Estás en un peligro. Tu vida está siendo conducida aparentemente por ti, pero estás siendo engañado y estás dirigiendo tu vida hacia una perdición total. Una mentira de Satanás diciéndote, tú no necesitas a Cristo, tú estás bien, tú camina como tú quieras. Estás en un peligro en tu vida. Tú necesitas venir a Cristo Jesús en fe y entender de que tú estás necesitado de que Él sople vida en ti para que realmente tú vivas. De modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura serás. Nicodemo, él pensaba que él caminaba rumbo al cielo. Una persona religiosa, una persona que había sido expuesta desde pequeñito a las verdades de la Escritura, y Nicodemo se consideraba a sí mismo una persona recta, justa, que caminaba y avanzaba hacia el cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú no caminas hacia el cielo, porque si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo? Si yo tengo pies, si yo ya tengo vida, si yo ya tengo su palabra. No, tú me necesitas a mí para que tú puedas tener la verdadera vida que solamente yo te doy. Amigo, amiga, necesitas a Cristo Jesús en tu vida para que sepas qué significa andar en Jesucristo y disfrutes de la vida que Cristo compró en la cruz para ti de forma gratuita. Solamente ven a Jesús. Hay un himno muy hermoso que hace mucho tiempo yo cantaba en la iglesia donde yo estaba, que era de línea pentecostal tradicional, y posiblemente ustedes lo sepan. Miren el himno, no sé si ustedes lo sepan. Se llama Oh, yo quiero andar con Cristo. ¿Lo conocen algunos de ustedes? ¿Sí? Bueno, este himno dice lo siguiente. Yo no voy a cantar, ¿sale? Dice, oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán. Y algún día con Cristo gozaré la claridad. Oh, sí, yo quiero andar con Cristo. Oh, sí, yo quiero vivir con Cristo. Oh, sí, yo quiero morir con Cristo. Quiero ser un testigo fiel. Hermano, hermana, esta debe de ser tu deseo. Andar con Cristo. Esto es nuestro andar con Cristo. Oremos. Señor, muchas, muchas gracias, Dios. Porque aquí habemos personas que hemos disfrutado de tu perdón eterno, de tu misericordia infinita, de tu amor benevolente y misericordioso que tuvo a bien salvar a un pecador como yo, como algunos de mis hermanos. Y eso, Dios, es maravilloso. Pero ahora, mi Dios, ayúdanos para poder andar en la vida que tú nos has dado por gracia, arraigados en ti, sobreedificados en ti, confirmados en ti y con acción de gracia constantemente por tu obra en nosotros. Ayúdanos para andar con Cristo. Y como dice este canto, oh, yo sí quiero andar con Cristo, vivir con Cristo, morir por Cristo. Ayúdanos, Dios. Bendice tu palabra en nuestros corazones y que haga prosperar tu palabra en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.